Є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно mundo tienen su propia inteligencia y otras capacidades para saber exactamente qué está pasando y quién tiene la culpa. Ahora tenemos información de nuestra inteligencia de que en el techo de varias unidades de potencia de la planta nuclear de Zapari, los militares rusos colocaron objetos similares a explosivos, tal vez para simular un ataque a la planta, tal vez tengan algún otro escenario, pero en cualquier caso, el mundo ve y no puede dejar de ver que la única fuente de peligro para la planta nuclear de Zapari es la propia Rusia. Entre el 4 y el 5 de julio de 2023, circuló en redes sociales, principalmente en los canales de Telegram, la noticia de que habría un posible ataque en contra de la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania. El gobierno ucraniano alertó sobre la presencia de explosivos y la responsabilidad rusa sobre un posible desastre nuclear que pudiera ocurrir y que afectaría no solo Ucrania, sino a toda Europa. No obstante, en medio de acusaciones mutuas, la tensión sobre la central nuclear se mantiene. Bienvenidos a un nuevo episodio de Funde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para hablar sobre la amenaza nuclear que existe en la guerra en Ucrania. Y es que la disputa de la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania ha encendido las alarmas de un posible desastre nuclear, un riesgo al que se suma el envío de armas nucleares a Bielorrusia, que es lo que podría representar tal vez el mayor escalamiento del conflicto en Ucrania. Entonces, nos vamos a adentrar en esas lógicas de las amenazas nucleares, de las tensiones nucleares, del posible uso de armas nucleares y los riesgos que existe para el mundo en el marco de lo que está ocurriendo en Ucrania. Así comenzamos este episodio. La central nuclear de Zaporilla está cada vez más en riesgo por la guerra. Esta es la alerta del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En un comunicado, Rafael Grossi advirtió sobre el riesgo de un grave accidente nuclear. La situación general en el área cercana a la planta de energía nuclear de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa. Estoy extremadamente preocupado por los riesgos muy reales de seguridad y protección nuclear para la planta. Debemos actuar de la mano para... Entonces, para comenzar, tenemos que entender un poco sobre la central nuclear de Zaporilla. Esta planta nuclear o planta de energía nuclear está ubicada en Zaporilla, precisamente en Stoblatz, en la ciudad de Nergodar, cerca del río Dnieper. Esta es una de las centrales nucleares más grandes que existen en toda Europa y por eso hace este tema tan relevante. En Ucrania, el 70% de la energía eléctrica se produce a través de las plantas de energía nuclear, pero particularmente el 20% se produce en esta central nuclear de Zaporilla. Ucrania tiene algo interesante y es que tiene 4 centrales nucleares en su territorio, una que se llama la del sur de Ucrania, la de Zaporilla y otras ubicadas al occidente del país, y más o menos hay 16 reactores nucleares. Pues por supuesto, este contexto de plantas nucleares que están en medio de una disputa entre dos países donde pueden llegar a ser objetivos de ataques militares, pues empieza a ser parte de la preocupación. Y esto ha sido lo que ha ocurrido desde que Ucrania fue invadida por Rusia, porque desde marzo del año 2022 la central nuclear de Zaporilla está bajo dominio ruso y nosotros cada rato escuchamos de que hay un riesgo de que algo pueda ocurrir con esta planta. Pero antes de eso quiero señalar que hay algo importante porque siempre ha habido un dominio de Rusia sobre Ucrania en términos de energía y por supuesto en términos de energía nuclear. Y es que muchos de estos reactores nucleares que están y también están en otros países, digamos, de antigua influencia soviética, como en Ucrania, en Bulgaria, en República Checa, en Hungría, en Eslovaquia, en Finlandia, hay un dominio de la tecnología rusa sobre esas centrales nucleares que siempre, digamos, le da la capacidad a Rusia de controlar o de dominar o de presionar sobre estos países a través de esa tecnología nuclear que Rusia durante su época de la Unión Soviética estuvo brindando a estos países. Entonces, este es el caso de los reactores nucleares VVER 440, que esto es la referencia de esos reactores nucleares que requieren un combustible particular que es con uranio enriquecido al 4%, más o menos, menos del 10%, pero es un combustible que se requiere para el funcionamiento de este tipo de reactores nucleares. Y eso le ha dado a Rusia, digamos, el monopolio de este combustible de uranio
y controlar y en cierto modo presionar esos países porque son fundamentales y son necesarios para el funcionamiento de estas plantas nucleares, para el funcionamiento de los reactores. Entonces, eso también es parte importante porque Rusia, digamos, tiene un control, sea con el control militar que tiene de la planta de Zaporilla, pero también una influencia sobre los otros reactores nucleares. Y parte de lo que está ocurriendo también es esa disputa de cómo quitarle ese negocio de ese combustible especial para los reactores nucleares basado en uranio y que se desarrollen otras tecnologías que puedan funcionar para lograr una dependencia energética de estos países europeos de la influencia rusa. Y eso es parte también de lo que está ahí detrás y como siempre hay una relación entre Ucrania y Rusia en diferentes niveles de la relación en este conflicto que estamos viendo. Sin embargo, si nosotros nos metemos en lo que está ocurriendo puntualmente en la central nuclear de Zaporilla, pues nos enfrentamos a un peligro de qué es lo que puede ocurrir si hay un enfrentamiento o qué decisiones pueden tomarse en medio de esa guerra que pueden afectar la central nuclear. Y por supuesto, la primera preocupación que hay es que haya un bombardeo sobre esa central nuclear y que por supuesto eso produzca un desastre. O también, y esto es como digamos ha sido el mayor momento de tensión, la imposibilidad de poder refrigerar la central nuclear, la posibilidad de que ya no tenga acceso al agua y de cómo refrigerar los reactores nucleares y lo cual puede llevar por supuesto a una explosión. O también ese riesgo de que por los ataques o los combates se dé una posible fuga o de que salga contaminación, digamos, una nube radiactiva que produzca contaminación en un amplio territorio. Entonces son esos tres peligros que nosotros nos enfrentamos a la hora de hablar de la energía nuclear en Ucrania y particularmente de la situación en la central nuclear de Zaporilla. Porque por supuesto existe aquí un antecedente y fue lo que ocurrió en Chernobyl en 1986. Y por supuesto ustedes saben que hay una serie fantástica que hace HBO que está muy muy recomendada al respecto. Pero esta es la referencia porque digamos siempre está ese fantasma cuando hablamos de centrales nucleares de qué es lo que puede ocurrir o que si se puede repetir un nuevo Chernobyl. Y esto es un poco de lo que está en ese contexto de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes que los inspectores internacionales tengan acceso a la planta nuclear de Zaporizhia después de que Ucrania y Rusia intercambiaran acusaciones sobre el bombardeo de la planta atómica más grande de Europa el fin de semana. Hablando en una conferencia en Japón después de asistir al 77º aniversario de Hiroshima, Guterres calificó el ataque de suicida. Cualquier ataque a una planta nuclear es una cosa suicida y espero que esos ataques terminen y al mismo tiempo espero que el OIEA pueda tener acceso a la planta y ejercer sus competencias de mandato. Entonces, por supuesto, vamos a hablar un poco de cómo este tema de la central nuclear de Zaporilla y de una planta de energía nuclear se relaciona con los términos de la política internacional. Porque, por supuesto, hay un peligro constante, como yo les mencionaba, de que esta central nuclear de Zaporilla se desconecte el reactor o de que haya imposibilidad de enfriar o de que no haya posibilidad de que la Agencia Internacional de Energía Atómica pueda vigilar qué es lo que está ocurriendo y tomar medidas. Y, por supuesto, los peligros de que hayan combates cerca a la planta nuclear de Zaporilla. Y esto nos lleva a encender las alarmas, a pensar en esos desastres nucleares que puedan haber, como lo que fue en Chernobyl, donde ocurre una explosión masiva del reactor nuclear produciendo una nube contaminante, ¿sí? Entonces, eso es como el peligro que existe principalmente, o que ocurra lo que puede hacer en lo que ocurrió en Fukushima, en Japón, donde no se podía enfriar el reactor, entonces es posible que llegue a explotar, ¿sí? Entonces, hay esas dos preocupaciones sobre esos antiguos peligros que existieron anteriormente. Y aquí es la parte importante, porque dentro de las relaciones internacionales, ¿sí? El artículo 56 del protocolo adicional de la Convención de Ginebra, pues prohíbe atacar las plantas de energía nuclear. Por supuesto, por el peligro que representan, pues dentro de esas reglas que se han puesto dentro de la guerra, ¿sí? Lo que trata la Convención de Ginebra, pues en su artículo 56 señala de que no se deben atacar las plantas de energía nuclear precisamente por el peligro que puede llegar a constituir. Pero si estamos en una guerra como la de Ucrania, donde diferentes acciones se han manejado y donde la violencia ha sido una característica fundamental, pues siempre queda la pregunta, bueno, ¿Rusia va a jugar con las reglas
Ucrania va a jugar con las reglas, ¿sí? Ya vimos que se destruyó una represa que también el protocolo de Ginebra prohíbe destruir represas, ¿sí? Entonces, eso es un peligro porque están ocurriendo sucesos y quiénes van a ser responsables por estos hechos. Y aquí hay algo interesante porque desde que Rusia controla esa central nuclear, pues hay un concepto en cierto modo que es muy importante que se llama la disuasión nuclear. Y es que Rusia siempre ha expuesto esos combates cómo pueden afectar la planta nuclear. Entonces hablan de que el enemigo va a hacer operaciones de saboteo, que va a causar un desastre nuclear. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo, cómo ocurre el control militar y político de esa central nuclear de Zaporilla, porque no se puede combatir. Digamos, en cierto modo, Ucrania no puede recuperar por la fuerza esa planta nuclear porque existe el riesgo de que pueda estallar, básicamente hablando. Entonces, la disuasión nuclear es un concepto que nos habla, ojo, cuidado con sus acciones, porque yo aquí algo en términos nucleares puede ocurrir y puede ser un desastre para todos y en cierto modo me los llevo conmigo. Entonces, la disuasión nuclear busca controlar las acciones y en cierto modo, digamos, particularmente en este caso, limitar la contraofensiva ucraniana, ¿sí? Decir, miren, aquí la contraofensiva ucraniana puede causar un desastre nuclear, entonces por favor ustedes están entrando y quieren recuperar aquí este territorio del Oblast de Zaporilla, pero si ustedes continúan con sus acciones, puede ocurrir esto. En Rusia cada tanto amenaza, digamos, hay un ir y venir entre que la planta nuclear de Zaporilla generalmente o se desconectó de la energía eléctrica, digamos, de las redes de energía eléctrica que permiten funcionar las turbinas que enfrían el reactor nuclear, entonces entra en sistema de apoyo y de reserva, entonces todo el mundo está como, ok, no, tranquilos, tenemos que volver a reconectarlo, y es una situación que va y viene, que normalmente está entrando la Agencia Internacional de la Energía Atómica a mirar, bueno, la planta está bien, está en buenas condiciones, cómo está todo, y esto es, digamos, una forma de chantaje de Rusia para evitar las operaciones de Ucrania en ese sentido. Y eso ha sido un poco lo que ha funcionado como un tema de disuasión nuclear y decir, es posible que algo pasa, yo no respondo, pero también por el otro lado está la retórica ucraniana de que los rusos, en su visión de poco respeto por el derecho internacional, pues es posible que puedan volar la planta de energía nuclear de Zaporilla y causar un desastre nuclear. Por supuesto, esta versión también se expone en cómo podría salir afectado la población rusa o la población europea tras una nube de contaminación radiactiva que se puede extender, porque como sabemos se puede extender a un territorio mucho más amplio que donde ocurre y puede afectar también a Rusia. Entonces, hay ese cuestionamiento de lo que puede ocurrir, pero digamos, el riesgo de que pueda ocurrir algo limita las acciones y en ese caso hablamos de un tema a una especie de disuasión nuclear. Y eso ha sido un poco lo importante. Pero hay buenas noticias porque dentro de toda esta mera paranoia, pues también se han puesto muchos portales especializados en energía nuclear a analizar la central nuclear de Zaporilla y decir, miren, qué pena, pero esto es diferente a Chernobyl, esto es diferente a Fukushima. En primer lugar, porque la planta de Zaporilla en capacidad es mucho más pequeña que la de Chernobyl, tiene una tecnología diferente, no es exactamente, no puede ocurrir lo mismo. Tampoco, como llevamos 10 años de conflicto, pues la energía que producía esta planta central nuclear de Zaporilla pues ya no es exactamente la misma como lo hacía anteriormente. Hoy en día no está funcionando a toda su capacidad, por tanto los reactores tienen temperaturas mucho menores y si llegase en cierto modo a estallar afectaría a la población local. O digamos, han sido un poco los informes más recientes de organismos independientes que analizan la energía nuclear y han analizado el caso de la central nuclear de Zaporilla, diciendo si hay un riesgo, por supuesto siempre va a haber un peligro de que algo pueda ocurrir, pero no puede ser tan desastroso ni tan alarmista como nosotros lo podemos imaginar. Y esto es lo que nosotros, digamos, podemos entender la situación de esa central nuclear, pero también cómo eso se relaciona con el desarrollo de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania y cómo puede ocurrir en términos de esa disputa de la guerra y del concepto. Entonces, en primer lugar, condenamos el anuncio de Rusia de desplegar armas nucleares tácticas, armas nucleares de corto alcance en Bielorrusia. Hasta ahora no hemos visto ningún despliegue, pero lo que hemos visto son algunos preparativos. Pero además de esas alarmas nucleares que existen alrededor de la central nuclear de Zaporilla, tenemos un peligro adicional que no experimentábamos, digamos, desde más o menos la crisis de los misiles, desde nuevamente podemos hablar, existe la posibilidad de que haya una guerra nuclear, ¿sí?
Y eso es un poco lo que nosotros nos estamos preguntando hoy en día al momento de entender qué es lo que pasa en Ucrania y por qué es tan relevante y por qué este tema sigue siendo importante hablar. Y es que en junio, digamos desde hace un tiempo para atrás, pero ya oficialmente en junio, se anunció que se iban a enviar armas nucleares de Rusia a Bielorrusia. Y por supuesto, acá tenemos que tener un contexto importante porque muchos países de la antigua Unión Soviética, que es una potencia nuclear, ¿sí?, que tiene, digamos, el mayor número de ojivas nucleares, la Unión Soviética había puesto en diferentes países de la antigua Unión Soviética, en los 15 países que componían la Unión Soviética, pues había entregado armas, entre ellos a Ucrania, entre ellos a Bielorrusia. Y en ese caso, cuando se da la independencia, digamos, de estos países y se da el fin de la Unión Soviética en el año de 1990, pues muchos de esos países se quedan con ese material y se quedaron muchos con esas bombas nucleares, pero a través de acuerdos y demás de todo lo que fue la transición de la Unión Soviética a los 15 países que tenemos hoy en día, entre los cuales pues Rusia es uno de ellos, pues se decidió que Rusia iba a volver a esas armas, iban a volver al control ruso y al territorio ruso. En ese sentido, Rusia ha tenido la mayor capacidad de ojivas nucleares, pero entonces acá hay algo importante porque transferir las armas ya de territorio ruso a otro territorio pues empieza a ser la cosa muy diferente y nos empieza a hablar de que puede haber un posible escalamiento del conflicto. Y aquí hay una parte importante porque tiene que ver con lo que en las relaciones internacionales hablamos de ese dilema de seguridad. Y es, si mis países vecinos, si mis vecinos que están alrededor empiezan a armarse, empiezan a tener mejor armamento o empiezan a tener armas que pueden destruir mi país, pues, ¿qué debo hacer yo? ¿Sí? Es un poco el concepto del dilema de seguridad porque eso me obliga a mí a armarme, como en cualquier caso, en caso que se dé las circunstancias necesarias, y empieza a ver en cierto modo eso cada vez armándose y formándose un escalamiento entre el conflicto en la medida de que un país consigue un arma, su país vecino consigue otra para equipararlo, pero él ve que esas acciones pueden ser amenazantes, entonces aumenta la apuesta, llevando pues así en un dilema de seguridad a escalar el conflicto. Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que pensar, que es la situación que puede darse y de cómo en cierto modo puede arrastrar la guerra en Ucrania a otros países aquí, porque hay una parte importante y es que Polonia, en reacción a lo que está haciendo Bielorrusia, ¿sí?, pues dicen, ok, yo creo que deberían colocar armas nucleares también en mi territorio porque pues yo estoy al lado de Bielorrusia y Bielorrusia ahora tiene armas nucleares y pues eso es un poco el peligro que nosotros vamos a tener porque los países empiezan a fortificar esas fronteras y se crea un clima mucho más tenso, mucho más peligroso de que un conflicto de mayores dimensiones pueda ocurrir. Y ese es un aspecto importante del dilema de seguridad que se está presentando a través de este posicionamiento de las armas nucleares, qué tan peligroso puede ser para los demás países, porque esencialmente el hecho que esta transferencia de armas nucleares de Rusia a Bielorrusia pues casi que deja armas nucleares en la frontera de la OTAN, la frontera de países como Lituania, Letonia, Estonia, ¿sí?, Polonia, y entonces empieza a haber cierta preocupación al respecto de que la guerra pueda en cualquier momento salirse de control y por eso la diplomacia empieza a ser muy importante y como hayan temas de entendimiento de qué es lo que puede ocurrir y el uso responsable. Y aquí nos traemos otro concepto muy interesante en las relaciones internacionales, que es el concepto de la destrucción mutua asegurada, ¿sí? El tema de que un país puede usar una bomba nuclear, pero que sepa que inmediatamente lo haga, va a recibir una retaliación igual o más de poderosa, pues ha sido, digamos, uno de los conceptos que ha manejado y sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, pues ha evitado el uso de las armas nucleares. Saber de que hay una destrucción mutua, que si yo ataco igual me van a atacar y la destrucción va a ser equivalentemente destructiva para ambas partes, pues me dice a mí, ok, no debo usar ese tipo de armas, ¿sí? Porque voy a recibir un golpe igual. Entonces tiene que ver también con ese aspecto de la disuasión nuclear, que también es importante y que estábamos mencionando en el anterior segmento del podcast. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que esto nos está llevando a un contexto de tensiones nucleares muy parecidas al estilo de la Guerra Fría. Pero aquí tenemos que aclarar algo antes, digamos, de hablar de ese tono alarmista, digamos, de que el contexto puede llegar a ser preocupante, que tenemos que observarlo. También tenemos que hablar del tipo de armas nucleares que se están transfiriendo de Rusia a Bielorrusia, ¿sí? Y es que se están enviando armas nucleares tácticas. Estas armas nucleares tácticas son diferentes a, digamos, a lo que nosotros conocemos de lo que ocurrió
en Hiroshima y Nagasaki en el marco de la Segunda Guerra Mundial, porque estas son armas que tienen un menor tamaño, tienen una menor capacidad, digamos, son más pequeñas y se transportan, digamos, en misiles, ¿sí? Que tiene unas características diferentes, no es como una gran bomba que puede ocurrir, sino que sobre todo se anexan las pequeñas ojivas nucleares dentro de otras dispositivos para entregarlas, ¿sí? Digamos, como a través de un misil, viajando en un misil la cabeza nuclear, y son más pequeñas y son centradas sobre todo para destruir, digamos, equipo militar o posiciones militares puntualmente en el campo de batalla. Que esto se diferencia con las armas nucleares que buscan destruir masivamente, digamos que pueden arrasar una ciudad, que esas son las que nosotros llamamos las armas nucleares estratégicas. Entonces, el tipo de arma que se está enviando es esas armas nucleares tácticas que tienen esas diferentes características. Entonces la primera pregunta es, ¿será que hay un riesgo nuclear? ¿Será que pueden permitirse? ¿Será que no? ¿Será que debemos poner atención a esto que está ocurriendo? Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo? Y hablamos del concepto de dissuasión nuclear, y es que Rusia también está apostándole a la carta de decir, yo estoy dispuesto en algún momento a hacer uso de las armas nucleares, ¿sí? Sea por la excusa que sea, sobre todo parte de lo que decía el antiguo primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, que ha tenido una retórica que cada rato termina hablando y llega a hacer una amenaza nuclear, es en cierto modo decir que Rusia está dispuesta a que, si las cosas no salen bien, jugarse la carta de las armas nucleares. Por supuesto, eso tiene que ver con ese tema de estoy haciendo un blofeo, ¿sí? Estoy, por supuesto, tratando de engañar y disuadir a mi enemigo. Principalmente el objetivo de Rusia en este contexto ha sido que Rusia puede escalar el conflicto y que ese conflicto puede arrastrar a Europa o a todo el mundo a una guerra mundial, ¿sí? Entonces, en cierto modo, lo que dice Rusia es, ustedes no quieren que escale el conflicto, ustedes no quieren tener bombas nucleares cerca de su territorio, pues no apoyen a Ucrania, ¿sí? Eso es un poco cómo funciona la disuasión nuclear, cómo yo, apostándole a las energías nucleares, a la destrucción de una planta nuclear, pues busco yo disminuir el respaldo que tiene mi enemigo. Eso es un poco parte de la estrategia que está detrás, pero por supuesto, pues yo le creo o no le creo, ¿sí? A esa apuesta que me está diciendo, a esa afirmación. Y eso lleva, entonces yo me armo y el otro también se arma, y así va llevando pues el conflicto mucho más. Entonces, esto es parte de lo que puede estar ocurriendo en ese contexto de la alarma nuclear, de que estamos escuchando de armas nucleares que están enviándose y que han sido, digamos, protagonistas de estos titulares. Y es más o menos el contexto que yo quiero brindarles para que ustedes comprendan qué es lo que puede estar ocurriendo en este sentido en la guerra en Ucrania. Hoy la humanidad está a solo un malentendido, un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Necesitamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares más que nunca. También hay unos aspectos que nosotros debemos considerar en este tema de las armas nucleares que están siendo llevadas a Bielorrusia. Y por supuesto, la primera pregunta es, bueno, ¿qué ocurre cuando Bielorrusia reciba estas armas? ¿Sí? Hoy en día, un poco los análisis que se están haciendo a través, digamos, de bloggers en muchas partes, digamos, los bloggers en términos militares se han vuelto una fuente importante de información, sobre todo uno para saber qué está ocurriendo en Rusia y cuál es la información que se está dando en Rusia. Recordemos que en el episodio pasado, de los episodios anteriores, hablamos que Vladimir Putin se reunió con bloggers militares, muchos de ellos que tienen presencia en Telegram, ¿sí? Que ellos en cierto modo han ganado cierta credibilidad por reflejar la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno y la realidad de lo que está ocurriendo en la guerra, pero asimismo muchos bloggers militares que se han encargado del análisis de diferentes dimensiones de los conflictos internacionales. Y uno de ellos hablan de realmente Bielorrusia está en la capacidad de almacenar, digamos, armamento nuclear, porque también hay unos requerimientos particulares para el manejo de este tipo de armamento, ¿no? Por supuesto, también todas unas medidas de seguridad para que no caiga, por ejemplo, en las manos equivocadas y este material pueda ser sustraído, como nosotros veamos también en algunas películas de Hollywood. Por ahora, gran parte del análisis que se hace, digamos, de los posibles lugares donde Bielorrusia podría almacenar, pues pareciera que aún no ha desarrollado esa capacidad para tener este tipo de material, y que por supuesto la alarma de que ya las está recibiendo y que las tenga en su poder, pues un poco se disipa. Sin embargo, en una entrevista reciente que se hizo en Minsk, en la capital de Bielorrusia, con el presidente Lukashenko, pues él habló con varios medios internacionales. Sin embargo, él dijo, mire, en caso que yo tenga que usar las
las armas nucleares tácticas, pues las voy a usar. En caso que mi territorio sea invadido, pues las voy a usar. Eso es un poco el discurso que se ha dado. Digamos, las armas nucleares generalmente han tenido no una posición ofensiva, sino una postura defensiva. Pues solo tiene que ver con el tema de la disuasión, que es el concepto importante que estamos discutiendo en el día de hoy. Entonces el concepto de disuasión un poco lo que dice tiene ese fin defensivo. Entonces si ustedes no quieren que yo los ataque con mis armas nucleares o que las use en reacción a una posible ofensiva sobre mi territorio, pues listo, por favor, vamos a respetarnos, no van a meterse en mi territorio. Y eso ha sido como la forma de salvaguardar y funcionar como una estrategia de seguridad. Y es parte de lo que Bielorrusia en su discurso parece estar diciendo, es que la forma de ellos garantizar su integridad territorial ante un posible desbordamiento de la guerra en Ucrania, ¿sí? Ante una posible invasión de los países de la OTAN, pues sencillamente yo uso estas armas y tengo esta capacidad. Entonces, si no quieren que las use, por favor, nadie se mete en mi territorio. Eso también, por supuesto, tiene otras derivas y es la relación que hay entre Rusia y Bielorrusia y la independencia que ponen otros países. Digamos, también podría haber cada vez más dominio de Rusia sobre la política de seguridad de Bielorrusia, pero bueno, eso es otro tema que se puede analizar y se puede discutir de una manera más diferente. Pero puntualmente nos empezamos a hablar de cómo ocurre una proliferación de armas nucleares. Eso es una pequeña preocupación que existe ahí. Y es que los países que son nucleares, digamos Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, ¿sí? Hay un tratado y firman un tratado que se llama el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, que esencialmente lo que consiste es no transferir armas nucleares a países que no tienen armas nucleares. Tengan en cuenta lo siguiente, hay países que tienen armas nucleares como la India, como Pakistán, como seguramente Corea del Norte e Israel, que no han firmado este acuerdo. Digamos que hay siempre ese peligro de esos países que ocurre con esa tecnología, pero el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares pues dice no pueden dar armas nucleares a países que no son nucleares. Y la idea es que los países que tienen actualmente armas nucleares sean eso es lo que hay, porque pues es imposible que todas las tengamos. Se imaginan el peligro, ¿sí? Estaríamos a nada del Armagedón. Por supuesto, hay unos teóricos de las relaciones internacionales que dice el mundo sería más seguro si todos los países tuvieran armas nucleares. Ya les planteo un poco la pregunta, ¿sí? Sigamos todos, tenemos la capacidad de destruirnos mutuamente, estaríamos en un mundo más seguro y nos podríamos entender mejor. Hay unas teorías que hablan de eso y dicen por qué Irán debería poder tener armas nucleares. Digamos, hay un texto muy interesante dentro de la teoría de las relaciones internacionales que plantea eso. Pero lo que tenemos sobre el papel de las normas internacionales es que no se puede hacer eso, ¿sí? Que no se puede dar armas a otro país. Pero sí se puede hacer lo siguiente, y es acuerdos de cooperación de almacenamiento, ¿sí? Que está muy relacionado con esas políticas de disuasión, que es algo así como lo que Rusia argumenta que hace algo muy similar a lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos le dice a ciertos países, guárdeme estas armas nucleares, ¿sí? O sea, almacenamiento, no es transferencia, yo no se las estoy dando oficialmente a usted, las armas siguen siendo mías, ¿sí? Siguen siendo rusas o siguen siendo estadounidenses, pero yo las voy a guardar en caso que las necesite y las voy a colocar en su país, sea en Bielorrusia, o sea, Estados Unidos, colocándolas en Italia, en Holanda, en Alemania o en Polonia, digamos, donde más le convenga. Esos han sido acuerdos de cooperación de almacenamiento que sí están permitidos por el tratado y que sobre todo han funcionado como una política de disuasión. Y ahí Estados Unidos y Rusia se han acusado en términos políticos de alto nivel, pues como si ellos están tratando de pasar por debajo, digamos, de ese tratado y hacerle, digamos, cierta trampita al darle armas a otros países sin oficialmente entregárselas, lo cual sí violaría el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero esto siempre, sobre todo, ha sido parte de esa política de disuasión, porque muchos dicen que el hecho de que haya armas nucleares en Europa, ¿sí? Pues ha evitado que Rusia tenga una política mucho más agresiva o de que pueda ocurrir, digamos, una invasión más clara de Rusia sobre el territorio europeo. Por supuesto, ahora estamos viendo que eso podría también aplicar para el caso de Rusia y el caso de Bielorrusia. Esto entonces nos lleva a este contexto nuevamente, y es que estamos hablando de armas nucleares, ¿sí? Eso es como la preocupación que nosotros ahora tenemos. Recientemente, en las últimas reuniones de marzo, se ha venido volviendo un tema recurrente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues, bueno, ¿qué hacemos? Estamos nuevamente en un riesgo de uso de armas nucleares, o sea, ¿qué tanto y qué tanto puede escalar la guerra en Ucrania? Y esto ha sido un poco lo que tenemos que pensar y tenemos que preocuparnos dentro de este mundo que parece estar mucho más tenso, mucho más inestable después de la Guerra Fría, ¿sí? Y que nuevamente esos discursos que nosotros parecíamos que ya habían quedado atrás, digamos que
el peligro de la crisis de los misiles del 63 y que alguien apriete el botón y que el mundo se pueda acabar en un armagedón nuclear, pues nuevamente está sobre la mesa y que es una deriva que puede ocurrir sobre el tema de la guerra en Ucrania. Nuclear en relación con los países de la OTAN que están respaldando en Ucrania, digamos, siempre es una carta que Ucrania tiene ahí sobre la mesa, bien sea con lo que está ocurriendo en la central nuclear de Zaporilla, bien sea con lo que está ocurriendo con la, digamos, transferencia, en cierto modo, del acuerdo que hace con Bielorrusia con armas nucleares tácticas, ¿sí? Y hay una retórica muy belicista de algunos miembros del Kremlin de que dicen, en el peor de los casos, si las cosas no salen, pues no lo jugamos. Por supuesto, otros dicen, no necesariamente es la carta más extremista del Kremlin, sino que también muestra que es un acto de desespero de Vladimir Putin llevar o llegar a términos nucleares por una supuesta operación militar especial que va a tomarse algunos días. Y el fracaso de Putin pues lo puede llevar a esta medida desesperada. Digamos, esto es un poco de los escenarios que se pueden plantear de eso. La idea de este episodio ha sido un poco comprender estas dimensiones nucleares y haciéndolo también con contenidos desde esos conceptos de las relaciones internacionales. Por supuesto, en las noticias que ustedes y que la prensa internacional ha estado en este momento es discutir qué se puede hacer con la planta de Zaporilla en caso de que se dé la contraofensiva ucraniana, si los rusos van a respetar, digamos, que pierdan control sobre ese territorio y entregar de manera segura esa planta, o que la comunidad internacional pueda tomar control a través de los organismos internacionales de energía atómica, ¿sí? Tomar control de estas plantas para la seguridad de todos, ¿sí? Y esto es un poco los temas que van a estar en discusión sobre la mesa. Por supuesto, el tema no se agota en este momento, pero así es más posible entender un poco estas noticias que están circulando y cuál es el objetivo pues, principal en este podcast. Por supuesto, si ustedes quieren profundizar mucho más sobre este tipo de contenido, sobre el tema de las armas nucleares, sobre el Tratado de No Proliferación, pues también los invito a que lean un poco las notas del episodio que están en Substack, que los tengo ahí. Guillermo Ospina Substack, pueden buscarlo ahí y pueden profundizar un poco en este contenido. Pero antes de finalizar este episodio, quiero dejarlos con la pregunta de la semana. ¿Creen ustedes que la guerra en Ucrania nos puede llevar a una guerra nuclear a nivel global? Me encantaría conocer su opinión, así que los invito a participar respondiendo en la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en Spotify. Y por supuesto, también quiero invitarlos a que califiquen el podcast. Eso es fundamental para poder llegar a muchas más personas, bien sea en Spotify, bien sea en Apple Podcast o en la plataforma que ustedes escuchen su podcast. Y como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con su aporte ayudarán muchísimo a este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Ospina y recuerda que si te gusta, difunde.